Bienvenidos a bordo. Hoy cambiamos de medio porque la crisis, esta situación nueva o no tan nueva que tiene la Argentina en materia económica y política, nos obliga a transportarnos de otro modo. Hoy estamos con el barco, que supongo que este debe ser el barco de la Cunza, que ha encontrado una especie de alegoría para explicar cómo son sus proyectos económicos y las medidas. Bueno, y el barco este, o esta lancha, en fin, para él es el barco. Dice que el gobierno ha trabajado mucho en la sala de máquina, se olvidó en la parte de arriba, se quedaron sin salvavidas algunos. La cuestión es que lo está tratando de hacer estacionar en un buen puerto. Cuestión que parece bastante difícil. Y bastante difícil porque hoy tuvimos el inicio de las nuevas medidas económicas, medidas intervencionistas de corte estatal, impensables en Mauricio Macri. Tan impensables en Mauricio Macri que, si bien no es un hombre de altos principios, se supuso que él iba a defender, y creo que en alguna medida defendió bastante, la actitud de no instalar un control de cambios y otro tipo de medidas. El cepo. Vamos a recordar cierta actitud también de Macri de hace 3 años, 2 años y medio, que decía lo siguiente. Y que el cepo es resultado de una mala gestión. El cepo es producto de que tenés un gobierno que estafa a la gente con la inflación. Y si no hay inflación, el cepo no tiene sentido. Y cuando nosotros asumamos, le vamos a decir a la gente que la inflación se va a terminar, que confíe, y la gente va a confiar, pero igual no va a necesitar ahorrar en dólares. Los dólares que están abajo del colchón van a volver y el dólar va a dejar de ser algo importante en nuestras vidas, porque vamos a manejarnos en pesos. Es económico, porque los gobiernos estafan a la gente con la inflación. Entonces, los ciudadanos, ¿qué hacen? Se protegen. La única manera es que el dólar, saben que si hay inflación, el dólar también les protege la moneda. Tiene una moneda que los protege. Y lo que hay que hacer es no robar a la gente, decirle la verdad. Si uno hace y revisa los archivos de los hombres que están en el gobierno y los que están por venir eventualmente en el gobierno, vamos a descubrir episodios como estos. Lo cierto es que en términos de realeza, lo de Macri ha sido una abdicación memorable. Sin duda que su nombre de Estado se debe a los votos que ha conseguido, debe completar su mandato, pero dentro de ese universo y del mundo económico que vamos a revisar también hoy, hay un dato, hay gente que está pensando en tener una salida decorosa, otros que dicen sería conveniente buscar socios, incorporar gente de afuera, qué sé yo, Labaña, difícil tarea porque integrarse hoy a la administración de Macri no es una aventura que le guste a mucha gente, o tal vez una deserción. Digo esto porque un periodista lo único que hace es transmitir lo que escucha, lo que atiende. Esto no figura en el catálogo de Mauricio Macri. Es un hombre testarudo, supongo que corajudo, que está dispuesto a cumplir con su mandato en forma absoluta. Pero bueno, también es cierto que pensaba que no iba a tener inflación, también es cierto que pensaba que nunca iba a instalar el control de cambios, ni que lo iba a despedir a Nicolás Dujovne. Parte de situaciones que ha tenido la Argentina, que tiene hoy, con un desenlace todavía a conocerse en materia económica y con una pérdida patrimonial de los argentinos absolutamente inexplicable. Podemos discutir, inclusive hasta en forma semántica, si la culpa es de uno o la culpa es de otro. Pero lo cierto es que la Argentina ha tenido una derrota económica absolutamente extraordinaria. Sobre eso vamos a hablar con 2 invitados
un dúo que para la gente a veces es un dúo, el dúo dinamita, pero es gente que nos ha advertido durante mucho tiempo, y en particular en este programa, sobre las consecuencias y derivaciones económicas que tenía una mala conducción económica por parte del gobierno. Me refiero a Javier Milei y a Diego Giacomini. Antes va a haber otro invitado, alguien que nos va a dar otro tipo de explicaciones. Explicaciones porque ustedes quieren saber qué va a pasar con el dólar, qué va a pasar con sus ahorros, sobre si se van a aplicar más restricciones a las restricciones que ya ha tomado el gobierno, sobre si eventualmente este barco va a estacionarse o no en un buen puerto, o se va a poner así. Nadie lo sabe, no está claro. Pero bueno, nos iluminará ellos. Vamos a hablar de otras cuestiones de tipo político. Ya en la administración de la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, de María Eugenia Vidal, que está irritadísima con lo que se llama la mesa chica del gobierno Macri, me refiero a Mauricio Macri, me refiero al señor Peña, me refiero inclusive también a Horacio Rodríguez Larreta. Ella está enardecida. Pero bueno, ha cedido a la Cunza como ministro, no le permiten al parecer hacer su campaña política, pero ha encontrado sí una buena comunicación con Axel Kicillof, que seguramente va a ser quien la reemplace en la gobernación de la provincia de Buenos Aires. El enlace es un ministro de la señora Vidal. Se llama Gustavo Ferrari. Es el encargado de las cuestiones vinculadas a la justicia en la provincia de Buenos Aires, que tiene menos complicaciones en apariencia que la justicia federal y que la justicia, digamos, de la ciudad. Allá casi nadie va preso, por lo menos de la administración anterior. Más, creo que ya ni siquiera están las causas. Un fenómeno, la tranquilidad y el sosiego que hay en la cuestión bonaerense después de todo lo que escuchamos durante años. Él es un enlace. Otra persona que se recuperó ya en el orden nacional es el señor Emilio Monzó, titular de la Cámara de Diputados, apartado durante buena parte de esta administración, enemigo en apariencia de Marcos Peña, a quien Macri le ha empezado a pedir algún tipo de colaboración, sobre todo para lo que va a pasar en el Congreso de la Nación con estas nuevas leyes, en realidad 3 artículos nuevos que quiere mandar el gobierno sobre los cambios económicos que se han producido en los últimos 4 o 5 días, para legalizarlos. Monzó empieza a ser una figura clave, también empieza a ser una figura de enlace con el otro sector. Primero porque viene del peronismo y Macri, bueno, lo debe haber apreciado. Fíjense que ayer, cuando estaba en un momento de distracción, Macri, antes de ver el partido de fútbol, lo llamó a Monzó, lo tuvo en su quinta y estuvieron charlando un rato largo. Hoy también estuvo en la reunión de esta especie de gabinete ampliado al cual se somete cada tanto Macri. Si estoy cargando las tintas sobre Macri, sobre la actividad de Macri, no me quiero olvidar de algo sobre el otro candidato a presidente, Alberto Fernández, quien viajó a España ayer para salirse de esta nueva situación. Está hablando un poco menos, para alegría de la gente que lo rodea, y seguramente porque debe haber adquirido algún grado de templanza superior en relación con esa verborragia que había adquirido de repente. Viaja a España, obviamente estimulado por el Partido Socialista y obviamente por alguna empresa vinculada al Partido Socialista de España, concretamente la empresa que está en la Argentina, que se llama Telefónica, los que le facilitan sin duda un contacto y un
una especie de conocimiento y de intercambio con Felipe González, también con el resto del Partido Socialista. También va a ir a Portugal, 7 días afuera, a ver si se aparta de esta febril actividad que hay en la Argentina. Hay un dato interesante. Fernández viaja con Felipe Solá. Gustos aparte sobre lo que cualquiera pueda opinar sobre Felipe Solá, interesa la designación o la nominación o el acompañamiento de Solá, porque Solá fue ministro de Menem, participó en la transformación del campo con la siembra directa, luego fue gobernador, no tan feliz gobernador, por lo menos si uno lo escuchaba a Scioli, pero bueno, si uno lo escuchaba a Solá, habló siempre también mal de Scioli, igual todos están juntos hoy cerca de Cristina. Lo cierto es que Solá tuvo muchos problemas con Néstor Kirchner y tuvo más problemas con Cristina de Kirchner. Pero bueno, es interesante saber que a pesar de esos problemas, Fernández lo recuperó a Solá. Parece que Solá va a cumplir funciones diplomáticas, no solo por esta cuestión con el Partido Socialista en España o con los portugueses, sino porque ha hecho algunos contactos con la gente de Brasil, ha recibido a un nuevo funcionario de los Estados Unidos, en fin, le han dado una tarea. La singularidad de esto es que Alberto Fernández ha elegido a algunas personas que han confrontado mucho con Cristina y que en alguna medida la dañaron, como él mismo. Recuerden lo que él decía sobre Cristina. En principio, algo casi desdoroso, que era una presidenta patética. Pero independientemente de Alberto Fernández, que ella decidió convocarlo, ahora viene Solá, que Solá acompañó a quien el sábado pasado Cristina ninguneó de tal modo, lo despreció de tal modo, que no corresponde con alguien que le había ganado las elecciones a los Kirchner, que es el caso de Narváez. Ella dijo, ese candidato de papel, que le ganó a ella el candidato de papel. ¿Y quién estaba al lado del candidato de papel? Estaba Felipe Solá, porque Felipe Solá participó en todos los acontecimientos críticos a la administración de los Kirchner. Ahora, también junto a Solá, ¿a quién apela Alberto Fernández? A Sergio Massa, que también le ha hecho perder más de una elección a los Kirchner. No son pocos, pero es bastante raro y extraño este rol que le ha concedido Alberto Fernández, esta totalización que ha hecho con algunas figuras. También el caso de Diego Bossio, que no solo tuvo problemas con la señora Fernández, Cristina, sino también con la Cámpora. Mientras tanto, él y ella en apariencia se están repartiendo posibles áreas de poder en el futuro. Por ejemplo, ella parece que se va a hacer cargo de la justicia, mientras que Alberto se va a hacer cargo del área de economía. Del tema de economía requieren infinidad de candidatos. En general se dice que han hecho una especie de acuerdo de quien pone al ministro, el otro pone al segundo, y viceversa. No sé si esto será así. Y aquí estamos en esta jornada precaria del mercado financiero, precaria porque no hubo actividad en los Estados Unidos y por lo tanto hay algún tipo de respuesta por parte del mercado de Wall Street que determinará las conductas, creo, ¿no?, de lo que va a pasar en la Argentina en los próximos días. De cualquier modo, no hubo marabunta hoy sobre los bancos. Bastante sereno. Creo que estas medidas son transitorias, tienen que ver con la volatilidad y tienen que ver también con cuidar que el poder adquisitivo de los argentinos no se pierda con el aumento del dólar, que el dólar no escale. Y tiene que ver también con una medida que debería
interesarle a la oposición, que es preservar las reservas. Así Ahora, que esperemos que funcionen las medidas. Yo quiero ser optimista y son medidas que, la verdad, como vos dijiste en la introducción, Mauricio Macri no estaba de acuerdo, las toma en función de las circunstancias que está viviendo el país, producto también del resultado electoral. Ahora, producto de ese resultado electoral, que se puede dividir en dos, ¿no? La responsabilidad de los que están por venir, que tienen una historia, y la responsabilidad de los que están ahora, que también han hecho una historia. Pero independientemente de eso, vos dijiste que si llegara a ganar Macri y vos, estas medidas se eliminarían al día siguiente. El factor incertidumbre política se termina. Porque además, sin querer volver a discutir responsabilidades, lo que hay que analizar es cómo estaba la Argentina antes de la primaria, de esta primaria increíble que tiene este país, nuestro país. ¿La habrán votado ustedes? Sí, lo que pasa es que sienta un precedente de cara a la elección general que genera escenarios muy volátiles que la Constitución no quería, porque establecía además un periodo muy corto entre la elección y el 10 de diciembre. Pero bueno, estaba en la ley y no se podía modificar durante el proceso electoral. Pero en algún momento me parece que esto hay que suspenderlo. Ahora, de acá al 27 de octubre, para la gente, en términos generales, cualquiera dice que es una eternidad. Y inclusive hasta se barajan situaciones de toda índole, de la incorporación de más gente, de buscar, de confrontar absolutamente, hasta de que de pronto que pudiera haber una deserción del primer candidato, lo cual parece imposible. Ninguna de esas son posibles, y por otra parte, las señales que... posibles pueden ser. Yo no la veo posible. Bueno, está. Pero, perfecto. A ver, las señales que ha dado el presidente han sido fundamentalmente dirigidas al diálogo, desde el primer momento, desde el día 12. Querer responsabilizar a Macri de que el dólar se aumentó el 12 es un absurdo, porque concretamente el 12 también aumentó el riesgo país y bajaron las acciones de las empresas argentinas en Nueva York. Con lo cual, digamos, acá lo que tiene que ver es la mirada de inversores, de los sectores económicos, de los que tienen bonos, de los títulos, de los que han invertido en inversiones fijas, están más preocupados por lo que viene que por lo que supuestamente habría arrojado el resultado de la primaria, serían los que se van. Me parece que preocupa más eso, y que no ha habido señales claras, o las ha habido y después hubo contradicciones, porque Alberto Fernández en el Malva dio una visión moderada, mensajes razonables, ante todo el círculo económico. Sí. Después, bueno, hubo contradicciones. El comunicado en el cual aludió al Fondo Monetario. El comunicado al fondo y la entrevista con el Journal de Nueva York son complejos. Ahora, el comunicado, vos dijiste, me parece haber entendido, que hubo como una instrucción, seguramente de Cristina a Fernández, para que modificaras sus términos. Yo no dije eso. Yo lo que dije es que hay en la genética de algunos sectores del kirchnerismo una visión de que, bueno, están gobernando, que se hagan cargo, y si se pudre todo, mejor, porque vendremos nosotros y desde ese escenario arreglaremos los temas. Tendremos facultades extraordinarias, delegación de poderes. La historia sirve siempre como análisis. No lo dije, digamos... Para responsabilizar. Lo dije porque me preocupa que ese escenario ocurra, porque no es bueno para los argentinos. A mí me parece que es mejor un proceso no de cogobierno, ni tampoco esto es una transición, sino de algunas actitudes medianamente responsables que podrían generar el escenario para que el Congreso, en la ley de larga, digamos, que va a vencer en el 21, 22, 23, autoriza al gobierno a recambiar los bonos que hoy ya tienen un valor, digamos, deteriorado en términos de la emisión del 100 de paridad, hoy están en 39, en 40. Y sería una especie de canje voluntario. Bueno, eso podría ser un camino. ¿Eso es lo que tienen ahora, están analizando? Eso es lo que está trabajando el ministro Lacunza, una ley
Pero eso también requiere de condiciones políticas, Roberto. Tiene que haber un marco de ciertos acuerdos previos para enviar este tema al Congreso, porque es un tema que también que le puede y le debería interesar también a la oposición. Y esto es una medida que el presidente toma por encima de algún análisis electoral. Le conviene al país. Creo que el marco de corto plazo está resuelto con la extensión de plazo de la LECAP y de las LETES. Y el de largo sería esta propuesta legislativa que vamos a ver si encontramos un ambiente más razonable para poder abordarlo. Ahora, no debe ser fácil encontrar un ambiente más razonable cuando, por ejemplo, se anuncia que va a haber, bueno, actos de campaña. Bueno, es inevitable. A ver, es importante hasta para el candidato más votado. Tiene que haber una elección el 27 de octubre y que cualquiera sea el resultado legitime al presidente y al vice y a los candidatos al Congreso. El candidato lo que debe querer es ponerse una frazada arriba, venir el 27 de octubre. Quiere ir de contramano por la Avenida de Mayo. Y se acabó todo, pero le parece lógico. No, ahora, no existe eso, porque esto todavía no está escrito. Ahora, en ese... A ver, sí. Yo creo que es difícil, pero hay posibilidades de revertir, de acercarnos a la posibilidad del balotaje. Hay mucha gente repensando el voto. Esto no está cerrado, de ninguna manera está cerrado. Si el Frente con Todos cree que es un camino triunfal a la Rosada, se equivocan. Y el presidente tiene que cumplir la doble tarea de gobernar y además también es el candidato, es el presidente, es el candidato de Juntos por el Cambio en la elección de octubre y sacó 8.200.000 votos, Roberto. Sí, sí. Digamos, no son el 3% de Gómez Centurión o el 2% de Esper. Son 8.200.000 votos que hay que defender ese electorado. Lo que pasa es que, como dice la Constitución, por esa pequeña argucia que pusieron ustedes los peronistas en la reforma, esa fue la Constitución del con 94. 45% y un voto... Sí, claro, y está bien. Es un porcentaje importante para gobernar el país. Ahora, evita el balotaje o la segunda vuelta. Ese fenómeno de concordia que vos decís que se requiere para tomar medidas que tranquilicen a esta administración y tranquilicen a la otra, da la impresión de que vos sos un protagonista, uno de los más duros. Pero eso es otra falacia. Alguien construye en algún lugar, no sé en dónde, construye tonterías. A ver, yo lo que hice la semana pasada, analicé algunas cuestiones objetivas y prácticamente hice descripción de esas acciones. O sea, yo no inventé la carta al fondo, ni tampoco armé la comunicación, que la hizo el Frente con Todos, sí, ¿no? La comunicación que se hizo posterior a la reunión con los representantes del fondo en la Argentina, que no sé qué estaban haciendo en la Argentina, porque todavía incluso ahí en el fondo la autoridad que tiene que asumir no estaba, pero bueno, estaban acá. Hubo una reunión y después hubo una comunicación. Y en esa comunicación se dejó trascender vacío de poder, elección anticipada. Yo eso no lo inventé, Roberto. Lo comenté casi como un comentarista... periodístico. Sí, casi diría... Ahora, con ella... Lo que quiero decir, que no hay una cuestión de análisis de agresión personal. Dije que me parecía desacertado ese tipo de acciones. Porque no creo que el peor escenario para la Argentina en diciembre sea bueno para nadie. Y creo que convendría que el candidato que asuma tenga una estructura de reservas en el Banco Central para poder afrontar el proceso. Todo escenario del futuro es complejo. Entonces, bueno, me parece que ahora tampoco es un liceo de señoritas, ni es una ONG la política. No, está claro. No. Hay una lucha agonal, estamos discutiendo el poder político de la Argentina, propuestas que tienen contenidos hasta, diría, ideológicos, de visión del mundo, relaciones... Hablaste recién de Felipe, el marco de relaciones internacionales. Va a ser muy importante en qué lugar Argentina se coloca en la política internacional. ¿Quién va a ser el canciller en ese plano, de esa propuesta? ¿No te parece extraño que un hombre que todos los días
emite tweets, mensajes. Todavía no se pronunció ni dijo nada Trump sobre lo que está ocurriendo en la Argentina, ni a favor de Macri, que parecía Hubo un diálogo telefónico, esta es la información que ha salido en los medios. No hablé con el presidente de este tema, pero trascendió que hubo una llamada telefónica que han mantenido en estas últimas horas. El fin de semana. El fin de semana. ¿El domingo o el sábado? No digo, no lo tengo con precisión, no lo tengo porque no pude hablarlo con el presidente este tema. Pero me parece una actitud razonable. La Argentina está en un proceso electoral y indudablemente un país como Estados Unidos tiene que observar sus afinidades, su relacionamiento, indudablemente está más identificado con el presidente Macri y con el gobierno actual, sin duda. La Argentina recuperó relaciones con Estados Unidos muy importantes, con la Comunidad Europea, con Brasil. Me parece que este es el rumbo de la política internacional que hay que sostener y esto forma parte del debate presidencial. Bueno, a mí me preocupa volver a Rusia, China. Alberto Fernández también habló de que, bueno, si no arreglo con el fondo, voy con los chinos. Complejo, porque eso implica alteraciones en una relación también difícil entre los americanos y los chinos. Hablando de relaciones difíciles, y ya en la interna, sí. Vos con Cristina, ¿te hablás? Yo hace como 3 años y medio que no hablo. Ni siquiera cuando la defendías para preservarle los fueros. Esas son posiciones desde el punto de vista jurídico. También lo hice. Bueno, perdón, son de tipo jurídico que estaban, pero en diputados nadie defendió jurídicamente a debido. Fue un grave error de los diputados, porque ahora, creo que la prisión, lo he dicho hasta el agotamiento, la prisión preventiva es una pena anticipada. Sí, está bien, está fuera de discusión. No procede el desafuero hasta que no haya una sentencia firme. Pero a lo que me refiero, con ella ni siquiera en esos momentos... No he tenido diálogo. Y tampoco tengo problemas de tipo personal, tengo una visión política distinta, por eso no intenté nunca volver a dialogar. Y cuando estaba cerca del gobierno, cuando eras su portavoz... Era presidente del bloque. Sí. Con ella, en esa época, ¿hablabas? Pero, por supuesto, en los temas del Parlamento me llamaba. ¿Pero hablabas a través de Alberto? No, bueno, esa es una primera etapa del gobierno. Estaba Néstor Kirchner como presidente. Alberto era su jefe de gabinete. Y Alberto se va prácticamente a los 6 meses del inicio del primer periodo de ella. Sí, cuando con se el produce conflicto del campo. Exacto. Pero digamos, sí, claro, tenía un diálogo tenía un diálogo respetuoso y de relacionamiento institucional, y que como debe ser. ¿Se fue desinflando eso porque pertenecían al mismo partido? No, porque me parece que en los últimos 4 años de su gobierno, y esto también lo he dicho reiteradamente, hubo una visión mucho más sesgada, dirigida, digamos, a sectores más ligados a visiones de izquierda, política internacional que yo no comparto, esquemas políticos que no estaba dispuesto a acompañar. Y además porque creo en una democracia más basada en la construcción de acuerdos, un Congreso que funcione no sobre la base del conflicto, sino que funcione con acuerdos democráticos. Se puede disentir, se puede debatir, en algún punto hay que encontrarse para salir de los problemas que la Argentina tiene, que son muy graves y que también van a requerir de marcos mucho más amplios. Pero la sorpresa, o digamos, la curiosidad, es que de pronto Macri y Alberto Fernández, por lo menos de pronto han tenido un par de comunicaciones telefónicas. Me parece bien. Ahora, vos no la tenés con ella a pesar de que se conocen. ¿Por qué la voy a tener en este momento? Estamos en... Por la situación en que atraviesa el país. Yo no la considero enemiga, para mí es una adversaria política, digamos, no aplico la teoría del enemigo. Pero bueno, no he dialogado en este tiempo. Y dentro del gobierno, las medidas estas económicas, que para muchos vienen tarde, en alguna medida mal, o desubicadas, bueno, no importa. Estas últimas son, sí, claro, hemos conversado, hay una mesa... Pero vos propusiste también medidas que no le hicieron caso. No, yo no propuse medidas, yo he sido informado, hemos dialogado.
El gobierno tiene su ministro de Economía, que es un buen ministro. La CUNSA ha demostrado fundamentalmente algo que es importante en un ministro de Economía en la Argentina, que es comunicar. Llevar el barquito. Explicar. Y eso más que un barco es una lancha. Sí, sí, bueno, pero es lo que encontramos, ¿viste? En esta época de carestía. La explicación o el rumbo de las medidas me parece que es importante, digamos. Es importante, eso hoy un activo importante que el presidente tiene, que el ministro pueda explicar, ir a los programas de televisión. Es fundamental, yo creo en eso. Te quería hacer un interrogante, se me planteó, porque Alberto Fernández dijo: yo voy a gobernar con los gobernadores. Bueno. Entonces, como vos has sido portavoz de los gobernadores, sí, en términos generales, y la mayoría de ellos continúan, quisiera que me explicaras cómo es el funcionamiento, porque la verdad que Néstor Kirchner odiaba la posibilidad... Vos sos un periodista muy avisado. No, avisado quiere decir viejo. No, viejo es el viento y todavía sopla, decía es lo que digo yo. Roberto Mano de Piedra Durán decía. Un día le dijeron que vino a pelear con un boxeador argentino que tenía 42 años y le dijeron: usted es muy viejo. Viejo es el viento y todavía sopla. Lo que quiero que vos lo que tenés que analizar es que hay algunos mensajes encriptados. Ajá. Cuando, ¿Al pueblo? No, hacia ¿A adentro, la oposición o hacia Cristina? Hacia adentro del Frente con Todos. Cuando Alberto dice: yo voy a gobernar con los gobernadores, está diciendo una cosa más importante. Le faltaría completar: no voy a gobernar con la Cámpora. Está fortaleciendo un eje de su gestión que es de contacto directo con los gobernadores. Convengamos que vos, más allá de que seas amigo de los gobernadores, la experiencia de los gobernadores del Consejo Federal no era... Los gobernadores miran su interés y la cuestión fiscal de sus provincias, y está bien que hagan eso, Roberto, porque todos los fines de mes tienen que pagar los salarios de la nómina de personal de los distintos poderes del Estado. Yo no cuestiono, además me parece que cada uno defiende los intereses que puede. Que ellos... Pero bueno, es un mensaje también de acercamiento hacia el peronismo. La estructura de los gobernadores está identificada con un peronismo histórico, más de centro, más nacional. Creo que hay mensajes que se cruzan. También la candidata a vicepresidente más votada y es presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, creo que en su presentación última también mandó mensajes. Alberto. Por lo menos lo mencionó una vez. Y 5 a Kicillof. A ver, yo escucho con detenimiento. Siempre me... Perdón, ¿no estaba en Avellaneda? Estaba en La Plata. Bueno, estaba hablando en la provincia. No, está bien, que presuntamente la va a gobernar Kicillof. Creo que ha sido un gesto a favor... Está muy bien. Lo que digo es lo siguiente. Creo y espero que los procesos de acomodamiento... digamos, del Frente con Todos se resuelvan con inteligencia, si es que les toca la gran responsabilidad de gobernar. Siempre que el poder real está en un lugar y el poder formal está en el otro, puede haber conflicto. Bueno, en el peronismo lo que digo es que el antecedentes. poder real, esto no es una descalificación a Alberto Fernández, no lo es, pero en realidad cuando uno analiza la construcción de la propuesta del Frente con Todos, el poder real está en la figura de la vicepresidenta. Pero además lo que hay que mencionar es que Alberto Fernández es un mago, no tiene territorio, no tiene votos, debe tener un núcleo de amigos, pero bastante reducido, y puede ser uno de los presidentes más votados de toda la historia argentina. Napoleón decía de los generales que debían ser buenos generales, pero tenían que tener suerte. Waterloo la pierde porque el general Ney no era un buen general con suerte. Murat era un tipo de suerte y era su cuñado y lo echó, que se tuvo problemas ahí. Y no estuvo Murat en la batalla de Waterloo. Lo que digo es, el destino de los hombres, bueno, la fortuna también, la fortuna, el lugar, el momento, las relaciones. Y ahí hay una cosa que omitiste. Felipe se había relacionado antes con la expresidenta. No, eso es cierto, pero después vino Alberto. Pero no le ganó el corazón, por lo visto. Bueno,
Yo creo que lo de ella fue un movimiento táctico, si algo conozco, cómo funciona su lógica. Por ahí, Creo que también los encuestadores con ella se equivocaron. sin duda. O le hicieron equivocar, O le hicieron equivocar. porque realmente no lo hubieran necesitado. Pero, a ver, más allá de este análisis de lo que es el peronismo, digamos, y lo que uno conoce y sabe, yo creo que tenemos oportunidades, que esto no está cerrado, y creo que las medidas que ha tomado el presidente, aún en contra de su visión política de un capitalismo abierto, resultan necesarias, imprescindibles y además son transitorias y no son de gran restricción. Y después que la gente no corra a los bancos a buscar dólares. No, por Porque supuesto, los bancos están muy sólidos, están con mucha liquidez. Son los sectores que más rentabilidad han tenido y hay dólares. Y otra cosa más te digo, y esto ya halagando casi al kirchnerismo. Kirchnerismo jamás le metió la mano a los depósitos en dólares. Es cierto. Nunca fue contra los depósitos en dólares, tampoco este gobierno. Con lo cual, aquellos que temen del futuro, tienen incertidumbre, el kirchnerismo tampoco le sacó los dólares a la gente. El gobierno tampoco lo va a hacer, con lo cual el panorama futuro, no vayan corriendo al banco, hacen el efecto puerta 12, no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido, además corren riesgo de que se la roben en la casa. Ya que citaste a Napoleón, el tema de... Y vos citás su derrota con los británicos, pero la gran derrota fue en Rusia. Y, sí, claro. Y muchos de los, sí, claro. de los que están en el núcleo de los Fernández Viz dicen, estos nos están dejando tierra arrasada. Como hicieron los o a lo mejor ellos quieren tierra arrasada para construir con mayores facultades de poder. La característica es que eso también debilita al Congreso, facultades extraordinarias, delegación. Yo conozco todo el manual. Pero te estás volviendo al rosismo casi. No, pero es lo que ocurrió en el marco del 2001. En el 2001 el poder presidencial se consolida fuertemente porque la crisis y después la devaluación de Remes y el proceso le permite a Kirchner tener un poder importante. Bueno, eso fue al final. Presidencialismo. Antes tuviste una suerte de acuerdo político. Antes hubo como un gobierno parlamentario con Duhalde, un gobierno casi de unidad. De Duhalde y Alfonsín. Duhalde, Alfonsín y las figuras del Parlamento más importantes, Storani, Turing, estábamos todos en una mesa, se analizaba la política de la Argentina día a día. En ese plano, ¿vos ves la eventualidad, la posibilidad de una suerte de entendimiento económico, social, como pregonan o dicen el sector? Bueno, también lo dijo Macri alguna vez y creo que no lo intentó casi nunca, seriamente hablando. Yo creo que hay que intentar ese camino. Me parece que la idea de un acuerdo económico-social es una propuesta que también el presidente comparte la idea de la Unión Nacional. Me parece que hay algunos elementos ahí que hasta son fundamentales y necesarios, casi diría como sustento espiritual para que la Argentina pueda avanzar. Ahora, un acuerdo de esas características, más allá de si uno puede gustarle o no, lo cierto es que también podría limitar esa suerte de pretensión hegemónica que vos le estás, digamos, con el cual estás caracterizando. No estoy caracterizando nada. Ella también dijo, en La Plata, le dije a Alberto que hay que construir una nueva mayoría. No estoy caracterizando nada. Me limito a darle... Bueno, eso no implica hegemonía, eso puede implicar participación de otros núcleos. Más, ella parece dispuesta, acepta gente con la cual no se ponía de acuerdo. Bueno, me parece que son datos importantes para su sector político. Yo creo que hay que lograr equilibrios en el Congreso. La batalla de octubre es la batalla política. Sí, ver, la utopía de recuperar la posibilidad de ir al balotaje hay que tenerla y la convicción hay que dar esa batalla y el presidente la tiene que dar con toda la convicción y lo va a hacer. No puede rendirse, no. Y sabe que además del otro lado pueden aparecer dificultades que también las tendrá que afrontar como las está afrontando gobernando y tomando decisiones. Aun cuando no le guste, esta medida las tomó en función de preservar el poder adquisitivo de la gente y la reserva de los argentinos.
Y esperemos que estas medidas alcancen. Porque hoy No, un sí, ¿cómo argentino no van a alcanzar? mensualmente... Si la Kunsel del barco dijo que se había pasado con la medida. Bueno, Había tomado... Hoy la libertad funciona. Hasta $10.000 una persona puede ir a comprar dólares al banco. Hay algunas restricciones que tienen que ver con los exportadores, que tienen que liquidar las divisas, en fin. Qué raro los exportadores que terminaron votando también ellos en contra del gobierno. No te traje nada, ¿no? No, por favor. Me olvidé, en te este iba a traer un momento libro. no le pido nada a nadie. Te iba a traer un libro. Yo como te voy a siempre dar hago. Bueno, me lo el llevo. vino de la casa, te voy a dar Me lo el llevo. ¿Y el marcador, angelito? El angelito también. Bueno. Te voy a agradecer que hayas venido. Es un más. momento de que hay que ser buenos. Exacto, como una especie de comentarista político más que como candidato. Yo digo que hay que poner... No, yo sostengo que es importante el debate político en la Argentina. Y bueno, acá hay una elección primaria que no ha definido todavía las autoridades. Hay que seguir discutiendo más profundamente, ¿eh? No, se va a encantar contenidos, supongo, a todos los argentinos ver algún tipo de debate entre vos y Cristina. Ojalá pueda haberlo. Porque eso Me por ley no gustaría. está establecido. No está establecido, lamentablemente no. Una lástima, justo. Algunos dirían, los candidatos a vicepresidente son más importantes que los candidatos no diría a presidente. Eso, pero sería un debate interesante y creo que podría ser un debate respetuoso de discusión de ideas y de visiones de país. Bueno, espera, y de paso podés hablar con Cristina, que hace tanto tiempo no hablas. ¿Eh? No, hablo porque aunque el Congreso es chico, a veces no te cruzás en los pasillos. Claro, me imagino. Te agradezco, Miguel, y a ustedes Gracias. les propongo, bueno, que nos vamos a acalorar en esta jornada de frío, porque van a estar acá el dúo Dinamita, nuestros queridos amigos Milei y Giacomini, que han tomado su vuelo propio. ¿Y qué les recuerdo? Y se los voy a pasar para que les meta en la memoria que uno no se vuelve loco a veces cuando ve situaciones futuras calamitosas. Y estos dos economistas vieron estas situaciones calamitosas hace mucho tiempo y la advirtieron y la contaron en este programa y en otros programas. Vamos a resolver una pregunta entre nosotros. Si supieron ver lo que iba a ocurrir ahora, ¿sabrán ver lo que va a ocurrir próximamente? Es lo que nos van a decir en el próximo bloque, o en los dos próximos bloques que se lo merecen. Gracias, Miguel. No, gracias, Roberto, por invitarme. Divandito, el placer de volver a casa. Como ustedes saben, estos señores son el oráculo de Delfos de la economía, por lo menos en la Argentina, y antes de volver a insistir en que anticiparon gran parte de la crisis que hoy padece el país, quiero pasarles un compendio que considero la producción y que lo vamos a exhibir para que esto sea verdaderamente una forma de empezar. Por favor, director. Como es un fracaso económico este gobierno, porque vamos camino a un default. Argentina está en trayectoria de crisis. En algún momento alguien se va a dar cuenta que los números no dan. Vamos a ir al fondo. Cuando pasen los primeros 3 meses, ¿vos creés que vamos a cumplir la meta? ¡Ni en pedo! Somos Argentina. Entonces, ¿qué pasó? Se cae el financiamiento. Y cuando se cae el financiamiento, ¡Titanic! ¡Allá! ¡Vamos contra el iceberg! Creo que es probable que si se intensifica la velocidad y la fuerza de la corrida, es muy probable que haya control de capitales. ¿Sabés qué? Cuando nos corten el financiamiento y nos peguemos la piña, guardé este video y lo quiero ver a Amadeo. Voy a discutir esto con Amadeo. Cuando nos peguemos la piña, digamos, con tu gradualismo, dale. ¿No te imaginabas ir a unas pasos y no sé, que Cristina le saque 5 puntos? Porque el derrumbe que habría en la demanda de dinero generaría una hiperinflación. Y la tasa de interés va a subir. Y esa suba de la tasa de interés va a provocar un efecto pánico y va a estimular la caída de la demanda de dinero. En fin, creo que ha sido bastante testimonial y preventivo. Me parece que alguien no tomó en cuenta algo de lo que dijeron estos dos caballeros, que ustedes han acertado con casi todo lo que ha ocurrido, por no decir todo. La pregunta es, si bien la Argentina no sabe qué pasa mañana,
nos gustaría que ustedes más o menos, alguno de los dos empiece a decirnos qué es lo que nos va a pasar con esta situación nueva económica y con estos cambios, restricciones o condicionamientos o intervenciones que ha hecho el gobierno. Mira, Argentina tiene dos grandes problemas. Uno es el default y ya está entre nosotros, estamos en default selectivo. Es el primer eslabón de la cadena de default que va a seguir avanzando. El otro problema es el riesgo de hiperinflación. Se retroalimentan entre los dos, porque vos tenés un banco central que está quebrado y viene quebrado hace mucho tiempo. Y un banco central quebrado es promesa certera de más devaluación y más inflación. Y esta política del gobierno, que es mantener el dólar nominal a toda costa, ¿qué hace? Te hace perder reservas, te achica el activo y te agranda el pasivo con más LELIQ, más pases, más tasa. Entonces te quiebra más el balance. ¿Y esto qué implica? Esto implica que aumenta el peso de la deuda en términos del PBI y se hace más impagable la deuda. ¿Sabes a dónde vamos? Vamos muy probablemente a la próxima administración tiene vencimientos de deuda en los 4 años, sea la que sea, tenga la camiseta que tenga, por más de 50 puntos del PBI. Entonces, es impagable la deuda. Aparte, es insolvente en términos intertemporales porque necesitarías ya un superávit de 4 y tenés un déficit con suerte de -1. Eso quiere decir que no han operado sobre los intereses tampoco. No, pero ¿me dejas que te haga algún comentario adicional sobre la mala situación? Porque también tenés un problema de error de diagnóstico. Y esto retroalimenta con todos los problemas. El hecho de que vos hoy tenés toda una serie de baterías que controlan el tipo de cambio implica un error de diagnóstico. Básicamente, ¿qué es lo que está mirando el gobierno? Dice, bueno, yo voy a controlar el tipo de cambio para que no se me espiralice el tema de la inflación, para cuidar a la gente. Y en realidad no se da cuenta que no está viendo el verdadero problema subyacente. Lo que está pasando acá es básicamente que se te está cayendo la demanda de dinero. Y cuando a vos se te cae la demanda de dinero, ¿sí?, el poder adquisitivo del dinero cae. Esto quiere decir que vos vas a necesitar mayor cantidad de unidades monetarias para pagar por los mismos bienes. ¿Esto qué pasa? Ahora, como el dólar es un activo financiero, pica primero. Ahí va acompañado de los alimentos, después vienen los precios mayoristas, después vienen los precios minoristas. ¿Y qué es lo que hace el gobierno? El gobierno lo que no se da cuenta es tocar un solo precio, pero los otros demás se les van a estar escapando igual por el problema de la pérdida del poder adquisitivo del dinero. Entonces, ¿cómo reaccionó? Porque esto es importante de cara al futuro. ¿Qué es lo que hizo? Primero, le limitó la posición general de cambios. ¿Para qué? Para aumentarte la cantidad de dólares. Después te hizo un default selectivo para meterte 11.000 millones de dólares adentro del mercado, con lo cual ahí ya te muestra una de las primeras mentiras del gobierno que te dice, no, esto es neutral. ¿Cómo? Si es neutral, como vos te hiciste 11.000 millones, a alguien se lo sacaste. Después, digamos, limitó el giro de utilidades de los bancos al exterior. Después nos desayunamos el día domingo con esto de que obliga a los exportadores a liquidar dólares y restringe las importaciones. Es decir, todo un conjunto de medidas, ¿para qué? Para artificialmente sostener el tipo de cambio. Ahora, cuando vos generes esa situación y te liquides los stocks, y además te cuento, con la caída... Perdón, Javier, pero lo cierto es que el gobierno, estamos hablando de un ciudadano común sin demasiada versación, lo que te plantean es, se me están yendo las reservas. Sí, pero el problema es que está mal... Me están sacando todos los depósitos. El problema es que está mal diagnosticado. O sea, porque esto no es trivial, eso es lo que quiero señalar. Sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Vos además vas a tener, digamos, esta situación que te va a terminar generando. Lo que genera siempre un exceso de demanda de divisa en el mercado de cambio. Y eso va a tener como contrapartida un exceso de oferta en toda la economía. Entonces, por ejemplo, en el mercado de bonos va a implicar precios bajos, tasas altas, con lo cual en el mercado de bienes vos vas a tener que caída del consumo, caída de la inversión, ese exceso de oferta en el mercado de bienes te va a hacer caer el producto, te va a caer la demanda de trabajo, te va a generar un exceso de oferta en el mercado de trabajo, te va a caer el salario real, vas a tener más pobres y más indigentes. En un mismo contexto, donde además te empeoran los números fiscales, que no los vas a poder financiar en el mercado de bonos, ¿con qué vas a terminar? Con emisión monetaria. Y con inflación. Entonces, claro, con lo cual estás alimentando la bomba. Ahora, hay algo que uno puede discutir o no con ustedes, pero lo cierto es que tenés a este gobierno que toma estas medidas
yo no diría consensuadas, pero digamos con la solidaridad o cierta complicidad del principal partido o frente de la oposición. Les encanta. Que les encanta. El aparato represivo del Estado para matar la economía les encanta. Tampoco ha dicho nada sobre esto La Baña, tampoco han dicho nada sobre esto ninguna cámara empresaria y tampoco han dicho sobre esto casi ningún sector sindical. Nadie es liberal. Bueno, no, pero perdón. Sí. Esto también es algo que uno debe atender o observar. Pero, Roberto, la gran mayoría de la sociedad está con este regreso al keynesianismo, si querés. Roberto, Sí, en realidad el fascismo económico. Roberto, como te acaba de decir Javier, mal diagnóstico te lleva a pésimas políticas y todo el mundo es moralmente cómplice de no decir las cosas como son y vos hiciste una lista. A ver, ¿qué implica esto? Con todo este mal diagnóstico y malas políticas, Argentina en los próximos meses, hasta final de año y el principio del 2020 también, está condenado a vivir con un tipo de cambio real que tiene una trayectoria ascendente mucho más caros que hoy, pero con mucha más inflación que hoy. Eso implica ajustes nominales del tipo de cambio mucho más fuertes de lo que hemos vivido. ¿Y qué pasa? Te aumenta el peso de la deuda. Quiero llegar a esto. Sí, pero por lo menos el número, porque para la gente no lo puedo decir el número. Bueno, pero una idea. No lo puedo y estamos decir con el número. la fecha del 27 de octubre, que es No, bastante... yo estoy yendo más a eso, porque ¿qué avanza No, pero ¿cómo esto? llego al 27 de octubre? A ver, vas a llegar con... ¿Cómo estaciono el barco? ¿Dónde está el barco? El barco va a tener problemas de amarra. Va a llegar a puerto, si es que llega, con zozobras. Pero lo importante es más, porque yo no soy político. Entonces no miro las elecciones y llegar a las elecciones. Y a la gente le construyo mi profesión escenarios para adelante. ¿Y qué veo? Acá va a haber un escenario que va a venir, creo yo, que tiene riesgo de... En la cadena de default se va a seguir avanzando. Y como las LELIC no nos escucharon y no se arregló el balance del Banco Central, que era la alternativa de limpiar el balance del Banco Central para por lo menos, ya estando en default, arreglar el problema de la amenaza del riesgo hiperinflacionario. No lo hicieron. Entonces, vas a poder ir probablemente a un default interno, que es el próximo gobierno probablemente te meta un Bonex para las LELICs, obviamente. Cuando decís default interno es no pagar ¿qué? No pagar las LELIC que tienen del otro lado los depósitos. Y como la gente es populista y todos los políticos son populistas, aman tratar a las personas desigualmente frente a la ley. Entonces, que al que tiene un plazo fijo bajito, le van a decir, vos banco a este pagale y yo te doy redescuento. Al que tiene un plazo intermedio, un plazo fijo intermedio, le van a dar un bono a invento, un año. Y el que tiene uno grandote le van a dar un bono a 2 años. No lo sé, porque estas medidas económicas permiten mucha creatividad. Y después viene lo más problemático, que ¿qué es? Al fondo hay que pagarle, en concepto de intereses y amortizaciones de deuda, el próximo presidente, 51.000 millones de dólares. ¿Y qué se va a avanzar? Al default con el fondo, porque si al fondo vos le pedís patear para adelante los pagos, eso es un default. Y el fondo es un prestamista privilegiado que nunca en la historia aceptó un default. Entonces, ¿qué sucede? Vamos a empezar a... pero reprogramaciones. Pero una reprogramación con pateando plazos, manteniendo el monto de la deuda y la tasa de interés, es bajarle las acreencias al acreedor, bajarle valor económico. Ergo, es un default. Entonces, ¿qué va a suceder? Acá vamos a entrar en el default más problemático de la historia, porque va a ser la primera vez que un país va a defaultear al fondo. Entonces, ¿qué sucede en eso? Ahí va a entrar un trade-off entre, ok, vos fondos querés seguir siendo prestamista que no acepta quitas, la quita que le voy a hacer a los bonistas, entonces va a ser mayor todavía y va a empezar que este es el último eslabón. El cuarto eslabón de la cadena de defaults. Este es el selectivo, después viene el doméstico, después viene el fondo. Más restricciones. Claro, y del otro lado, todo esto va a generar que la demanda de dinero, como decía Javier, se desplome a niveles subterráneos. Del otro lado, el dólar y la inflación
van a volar, y esto va a tener consecuencias muy negativas en la economía real. Y Argentina probablemente vaya hacia una de las peores crisis de la historia, porque va a tener ingredientes donde los valores de las variables socioeconómicas van a alcanzar niveles, tal vez, en varios indicadores, nunca alcanzados en el pasado. Este es un proceso también de cierta dolarización, de hecho. Sí. ¿Se termina en eso? Bueno, nosotros, de hecho, en el libro Libertad, 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 lo que proponemos es directamente algo mucho más radicalizado que la dolarización. Porque vamos a ponerlo en estos términos. Si vos tenés que elegir entre la dolarización y lo que se llama la convertibilidad, en principio la convertibilidad era superior. ¿Por qué? Porque vos, al tener un sistema de encaje fraccionario, frente a una situación de corrida, vos podés resolverla dando redescuentos contra buenos créditos, por ejemplo, como se hizo durante el tequila, mientras que Roque Fernández era presidente del Banco Central. Pero ¿qué es lo que pasa? Si vos llegás a tener una situación de las mismas características, pero dolarizado, vos no podés emitir dólares. Ese es el primer problema. Entonces lo que nosotros decimos es, a ver, ¿cuál es tu único motivo por el cual vos tendrías un banco central? El único motivo por el cual vos tendrías un banco central es para que te actúe de prestamista de última instancia. ¿Sí? Ahora, si vos eliminás la función de prestamista de última instancia, no lo necesitas más. Por eso nosotros proponemos un sistema de banca Simon, que es un almacén de valor, que es como si fuera una caja fuerte, dejás tu dinero, lo retirás cuando quieras, te puedes sacar foto con el dinero, sí, lo vas a visitar, le decís hola, ¿cómo estás? A los dólares, sí, ¿qué tal, Benjamin? ¿Cómo estás? Por flanking, ¿no? Digo, y al mismo tiempo, sí, te cobran un fee. Y por otro lado, si vos te gusta ganar tasa de interés, dice el dicho que si te gusta el durazno, bancate la pelusa, vas a fondos comunes de inversión, ¿sí?, donde vos ganás tasa de interés, que a diferentes niveles de riesgo vas a tener diferentes tasas de retorno, y el mismo proceso de mercado va a liquidar a los que son malos y va a dejar a los que son buenos, y en caso de que se caiga un fondo, no tiene que sociabilizarse la pérdida. Una vez que vos haces eso y separaste esto que es la banca Simon, o sea, banca almacén de valor con banca de inversión. O sea que la moneda la emite cualquiera. Bueno, todavía no llegamos a ese punto. Una vez que vos haces eso... Es que estoy en una adelantada. Sí, eliminás, o sea, vas a un sistema de banca libre de modo tal que los propios bancos tengan incentivos a hacer las cosas bien, porque si no lo pagan con su patrimonio, y se lanza la competencia de monedas. Desde nuestro punto de vista, a la luz de lo que ha sido la historia argentina, la moneda que va a elegir el argentino va a ser el dólar. Una vez que vos encontrás la moneda que eligió la gente, vas a tomar los activos del Banco Central, lo vas a mapear contra los pasivos del Banco Central y ahí lo vas a convertir. Y entonces pasás a tener una economía, supongamos, dolarizada. Y ahora es la parte más interesante de todo esto. Que son las vacaciones. No. Los argentinos ¿No tenemos en el colchón 400.000 millones de dólares. La inyección que esto podría implicar en el sistema productivo, toda esa riqueza acumulada para financiar nuevos proyectos de inversión, no solo que implicaría una tasa de interés bajísima, sino que implicaría una cantidad enorme de proyectos donde vos empezarías a notar tasas de crecimiento como nunca en la historia argentina, otra que tasas chinas. Ahora, discúlpenme. Y obviamente no tenés más inflación. Si todo este problema se resuelve dándole una pequeña puntapié en alguna parte sensible al presidente Sanleris del Banco Central. No, es eliminar el Banco Central. Y cerrar las puertas y quizás hasta ir con un bulldozer y eliminar el edificio. Esto no ha sido contemplado por ninguno. Déjamelo explicar a mí, Diego. A ver, te explico cómo es la situación. Bueno, yo le voy a explicar a la gente que ellos a veces discuten entre ellos. No es que a él le gustan los gatos y a él le gustan los perros. Es importante esta... pero digo, yo para, digamos, acompañarlo con la idea. A ver, ¿cuál es el punto? El punto central, que la inflación es una estafa. Esto, digamos, por ejemplo, suponete nosotros estamos acá en una economía que transamos en monedas de oro. ¿Sí? Ahora suponete que yo agarro, ¿sí?, y encuentro la forma de convertir el plástico en oro. E ingreso ese plástico con forma de oro, que nadie se da cuenta, y ingresa como oro. Entonces todos trabajamos como si fuera oro. ¿Qué pasa? El precio del oro cae y todos los precios expresados en unidades de oro sube. Y eso se llama inflación. Entonces hay alguien que se perjudicó y hay alguien que se benefició. ¿Quién fue el que se benefició? El que pudo falsificar. ¿Quién es el que puede falsificar?
de la mejor manera. El Banco Central, es decir, eso es una estafa. El Banco Central es una estafa, es un robo de la corporación política contra los individuos. Bueno, Roberto, perdónenme porque bueno. tenemos que ir a un corte. Bueno. Les propongo, Sí, quiero seguir con esto. les propongo a ustedes una breve interrupción, una disrupción, como dicen ahora en la economía, para volver con estos dos caballeros y además con una especie de atractivo. ¿Qué hicieron con Carlos Menem? Porque estuvieron con Carlos Menem. Quiero que me expliquen cómo es la relación de ellos con Alberto Fernández, la relación con un liberal como Guillermo Nielsen. Y si todo es tan fácil, ¿por qué el resto de la gente no ve esto? En un minuto nomás vamos a seguir con estos dos caballeros, el gato y el perro, o el perro y el gato. Perdón, no te dije Macri. En un minuto nomás. Gracias. Claro. A la gente de Turismo City vamos a pedirle que también ofrezca el tema de los barcos y sobre todo el barco de la Cunza. Pero había quedado pendiente una aclaración y un complemento de parte de Diego sobre todo este tema del cierre, la eliminación del Banco Central. El control de capitales que empezó hoy es una expresión Perdón, máxima. la sensación es que hay control de cambio. Control ¿no? de cambio, quise decir, me equivoqué la palabra. El control de cambio que empezó hoy es, como decía Javier, un máximo exponente de la estafa del Estado. Es un instrumento coercitivo que te hace, te obliga a despojarte de tus dólares y te obliga a quedarte con los pesos que no querés que emite el Estado. ¿Y esto cuál es el problema? Que nosotros, los argentinos, ahorramos en dólares, porque el dólar preserva nuestro poder adquisitivo y nos asegura nuestro consumo futuro, que es nuestra prosperidad y porvenir. Entonces, ¿qué sucede? Esto hay que entenderlo. El peso no es reserva de valor. Y esto nos convierte en un ave raris diferente a los países de la región. ¿Por qué? Porque cada vez que nosotros ahorremos o queramos ahorrar, o sea, ya sea 10, 100, 1000, 10.000 o 100.000 dólares, eso te genera en el momento que ahorramos un desequilibrio al mismo tiempo en el mercado cambiario y en el mercado de dinero. ¿Cómo se equilibra? Con salto del dólar, salto de la tasa de interés y después suba de precios que va por detrás. Entonces, ¿qué te genera esto? Bueno, perdón. Ninguna economía con esta dinámica puede funcionar bien. Y no se puede bajar la inflación con Banco Central y con política monetaria si no hay demanda de dinero. Y si no tenés demanda de dinero por reserva de valor, como pasa en Argentina, vos tenés una demanda de dinero muy volátil que se cae cada 2 por 3. O sea que es mejor o más sencillo eliminar el Banco Central y no cambiar la costumbre de los argentinos para ahorrar en dólares. Cambiar la costumbre de los argentinos es imposible. Por eso, entonces, bajar la inflación con Banco Central. Está bien, cerramos el Banco Central. Ahora, ¿por qué razón el resto de los países del mundo no tienen inflación y tienen Banco Central? Corrección. Punto número 1. Primero, porque tienen algo que nosotros no tenemos, que cada uno de esos ciudadanos ahorran en la moneda que emite su Banco Central, cosa que nosotros no. Y no todos los países del mundo tienen Banco Central. Alemania no tiene, Dinamarca no tiene, Francia no tiene, Bélgica no tiene. Entonces, acá se ve claramente otra patraña de la casta política cuando te dice que tener moneda emitida por los políticos es soberanía. No, soberanía es poder ahorrar en la moneda en la cual crees y confías y asegurarte un porvenir que te permita tener mayor prosperidad, que es la que te saca el peso, el Banco Central y la política monetaria del Banco Central, que financió siempre los delirios fiscales de la casta política. Por eso no queremos peso, por eso no ahorramos en peso. Y esto es irreversible. ¿Ustedes estuvieron con Menem? Sí, así es. ¿Invitados por Menem o ustedes quisieron conocerlo? Bueno, digamos, en distintos episodios que me tocó estar en televisión, yo hice siempre una defensa de lo que fue el primer gobierno de Menem, o sea, todo el periodo de Menem y en especial el primer gobierno de Menem,
Básicamente, el elemento sobre el que yo me sustento es un artículo de Gerardo Lapaulera, Betsica Sirigu, que se llama Passing the Buck, donde básicamente utiliza un indicador desarrollado por Robert Barro, un profesor de la Universidad de Harvard, que se llama índice de presión macroeconómica. Ese índice muestra que a lo largo de toda la historia argentina, el mejor gobierno de la historia fue el primer gobierno de Menem. Y el segundo gobierno de Menem, que siempre se lo denosta, quedó tercero. Por lo tanto, digamos, uno... Bueno, ¿y qué pasó en la reunión? Muy interesante, nos invitó a tomar el té. O sea, yo realmente quería conocerlo, Javier también, él nos quería conocer a nosotros, nos manifestó que le gustaba el trabajo que hacíamos, la difusión de las ideas que hacíamos, y nada, tomamos el té, hablamos de cosas, sándwiches, una reunión de 1 hora y media muy amena. ¿Y con Fernández cómo están? Bueno, yo digamos con Alberto tuve la posibilidad de conocerlo. Yo me lo crucé en distintos canales de televisión, empezamos a interactuar y tuvimos almuerzos y tuvimos algunas reuniones en las cuales nosotros tuvimos una interacción, digamos, sumamente positiva. Yo siempre manifesté que tengo una opinión muy positiva sobre Alberto Fernández en términos de que es una persona inteligente, es una persona tremendamente pragmática. Y como si todo fuera poco, digamos, él es el responsable armador del kirchnerismo. Que a mí no me guste lo que fue el kirchnerismo, digo, eso no quiere decir que él no tenga un mérito como armador político. Por lo tanto, o sea, yo siempre tuve una muy buena opinión de Alberto Fernández, y como también he manifestado, tengo, respecto a sus economistas, tengo algunos que me caen más simpáticos, como es el caso de Nielsen, y otros que me producen terrible rechazo, como puede ser el caso de Álvarez Agis o como puede ser los economistas del Grupo Callao, los cuales considero... Pero perdón, los del Grupo Callao, vamos a explicarle a la gente. Grupo Callao es un café que está en Callao y Lavalle, que en una época, como Alberto Fernández vivió medianamente cerca de ahí, creo, se reunía con varios contertulios, algunos del sector económico, que son, digamos, cuarentones. ¿Culfas, compañero mío de facultad? Sí, hay algunos más, Álvaro Sagís también. Más joven, tiene 38. El hermano de cuarentones, el hermano de Peirano, creo, está también, que parece que sabe de economía, el nieto de Cafiero, como la familia sabe de todo, es una gran ventaja, pero para explicarle a la gente. Ahora, esa es... digamos, una especie de matriz que tiene Alberto Fernández, sí, pero y no es precisamente liberal. No, justamente, esa matriz es tremendamente peligrosa. Recitan todas las teorías económicas que son las responsables del fracaso argentino. De hecho, todos te recitan keynesianismo. ¿Vos cómo podrías sintetizar el keynesianismo? Política fiscal expansiva, o sea, hacer déficit fiscal financiado con deuda o financiado con emisión monetaria. Vos sabés que de los últimos 118 años, Argentina, 108 hizo keynesianismo. De ser el 5º país más rico del mundo, somos 65. Y te voy a decir algo, son los mismos que hablan de ponerle plata en el bolsillo a la gente y todo ese tipo de cosas. Si vos vas a hacer política fiscal expansiva, yo te aviso, el próximo gobierno va a tener un muy grave problema. ¿Sabes por qué? Primero porque, digamos, va a encontrar un país en default, con lo cual no va a poder conseguir financiamiento de deuda. Y lo va a tener que financiar con emisión monetaria. Y si lo financia con emisión monetaria en una situación donde se viene derrumbando la demanda de dinero, va a repotenciar el proceso hiperinflacionario, sumado a un banco central que está quebrado. Que para que te des una idea de lo quebrado que está, esto lo mencionó Diego. Hoy tenés 14.000 millones de reservas de libre disponibilidad y los pasivos monetarios entre base monetaria, LELIX y pases, que son posiciones a un día, tenés 70.000 millones de dólares. Ahora, para ustedes se explota la Argentina pasado mañana. Bueno, mirá cómo será. Trata de ser breve porque ya me están echando. Mencionaste a Nielsen. Hace 5 años con Nielsen hablamos de macroeconomía, los dos, casi todos los días. Yo le aconsejé, Guillermo, yo si fuera vos sos mi amigo, quédate afuera al principio. Porque al principio, con esos otros economistas y con el Estado de la economía argentina, lo fiscal y el Banco Central que tenemos, la piña macroeconómica es inexorable. Discúlpenme, yo escuché el sábado a la expresidenta Cristina de Kirchner, que dijo lo siguiente: espero que nunca más
término nunca más, que en su boca suena de un modo mucho más importante que en otra gente, no haya más neoliberalismo o ideas neoliberales. Hacete un en la picnic. Argentina. A ver, Pueden cerrar mientras Mirá, les estoy voy a ir dando por esto. dos cuestiones. Primero, la semántica. Sí, Decir hacela neoliberal corta, es una hacela burrada, corta, Milei. porque hay libertad o no hay libertad. No hay una nueva libertad, una vieja libertad. ¿Hay libertad o no hay libertad? Es el primer punto. Y el segundo punto es un término propio de un fascista, propio de un nazi, porque en realidad el término Perdón, neoliberal... se está poniendo bien el programa y justo nos estamos yendo. El término Seguí. neoliberal lo inventó un marxista llamado Alexander Rustov en 1939, ¿sí? ¿Y sabes para qué lo hizo? Para poner una posición intermedia entre la posición de los nazis y los fascistas y el liberalismo. Lo llamó la tercera vía, donde Mises le dedicó un libro que se llama El mito de la tercera vía, donde Hayek mostró que esas intervenciones producen fallo del Estado y que siempre conducen a más intervencionismo. Pero ¿sabés desde qué lado se decía eso? Desde un lado fascista, desde un lado autoritario, desde un lado de los comunistas que arruinaron al planeta. Tengo un regalo, tenemos un regalo. El angelito, el otro angelito. Un hacelo regalo muy rápido. importante, no es el libro. ¿No? Te trajimos algo que vas a valorar mucho y es escaso y va a ser cada vez más escaso. Guardalo bien porque va a valer mucho más. Bueno, acá lo tenemos en billete. Está Washington acá, no está Franklin. No sé si Franklin no está en lo de mayor densidad, pero bueno, gracias. Nos vemos el lunes. El hombre mira al hombre y le aguanta. El próximo 19 de septiembre, en el Gran Hyatt San Pablo, se realizará el tercer Seminario Internacional de Líderes de Brasil y Argentina. Yo creo que es